Damos a continuación paso a la siguiente charla a cargo del doctor Wilson Ricardo Tovar. Él es ginecólogo y obstetra, es mastólogo, egresado de la Universidad CES de Medellín, quien nos va a hablar sobre el cáncer de mama y embarazo. Entonces, Germán, por favor, indiquémosles la situación para que el doctor Tovar se pueda conectar y compartir pantalla. Muchas gracias. Doctor, ya tiene los permisos para compartir pantalla. Listo, muy buenos días, muchas gracias. ¿Por dónde accedo a compartir pantalla? Sobre la parte inferior va a aparecer un cuadrito. Cerca al micrófono hay un rectángulo con una flecha hacia arriba. Esa es la opción de compartir pantalla. ¿Ya la están viendo? No, señor, todavía no. Un segundo, entonces. ¿Ahora sí? Aún no, doctor. ¿Le presenta alguna falla? No, ya creo que me faltaba algo acá. Yo creo que ahora sí. Ahora sí, doctor. Sí, señor. ¿Ahí la están viendo completa? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer acompañarlos en esta jornada académica. Ha sido bastante extensa, deben haber personas que están conectadas desde muy temprano. Entonces, he tratado de no cargar mucho la conferencia para que sea algo más concreto y no extenderme en el tiempo. Entonces, vamos a hablar algunos tópicos sobre el cáncer de mama y embarazo. El cáncer de mama y embarazo, afortunadamente, es una entidad, creo que se me pasó. Es una entidad rara, representa solo el 0.4% de todos los casos de cáncer diagnosticados en edad reproductiva entre los 16 y los 49 años. Se define como el cáncer que aparece o se diagnostica durante la gestación y hasta un año después del parto. Representa un desafío ético y profesional para el paciente y su grupo tratante, puesto que están implicadas decisiones con relación a la vida reproductiva, al futuro de la paciente, y por lo tanto se requiere de un grupo interdisciplinario para que la paciente sea lo mejor asesorada y pueda tomar una decisión correcta y ser activa durante su proceso de tratamiento. La decisión pues debe ser individualizada, debe procurar el tratamiento más óptimo y más seguro tanto para la madre como para el feto. Unos datos de tipo epidemiológico: dentro de los cánceres diagnosticados durante la gestación es uno de los más frecuentes. En algunas estadísticas es el cáncer con mayor frecuencia diagnosticado en mujeres embarazadas. Representa entre 15 y 35 casos por cada 100.000 partos. 1.3 de diagnósticos de cáncer de mama por cada 10.000 nacidos vivos, teniendo en cuenta una serie de datos de California. Y es un diagnóstico que cada vez vemos en aumento, puesto que las mujeres en las últimas décadas han tenido una tendencia a postergar su vida reproductiva para dar paso de prioritario a su formación profesional y su ámbito laboral.
Entonces, cada vez lo encontramos con mayor frecuencia. Se encuentran más o menos un reporte de alrededor de 25.000 casos nuevos por año en el mundo. En mujeres menores de 45 años, los casos de cáncer de mama asociados al embarazo representan entre un 2.6 a un 6.9%, y en las pacientes menores de 35 corresponden al 15.6% de los casos. Algunos aspectos desde el punto de vista fisiopatológico se han planteado alrededor de 3, básicamente: la influencia hormonal, los cambios inmunes y la involución mamaria. Entonces, en relación a la influencia hormonal, se sabe que durante el embarazo hay una inducción de la proliferación de células mamarias, y potencialmente, como parte de esto, puede haber un estímulo de crecimiento de células que hayan tenido algún tipo de transformación maligna, o ayuda a que las células malignas ya existentes puedan proliferar. También existen cambios inmunes mediados por inmunosupresión celular. Hay tolerancia inmune a varios antígenos y respuestas inflamatorias relacionadas con la involución de la glándula mamaria. Entonces, estas hipótesis no necesariamente son excluyentes, pero se han postulado para explicar el origen del cáncer mamario. Los mecanismos de inmunosupresión e inmunotolerancia son similares a los ocurridos con el trofoblasto, el cual permite que las células malignas que en un estado no gestacional pudieran ser bloqueadas o reconocidas o destruidas en determinado momento, debido a estos cambios inmunológicos y la inmunotolerancia necesaria para que el trofoblasto invada las vasos espirales, pues entonces a nivel mamario permitiría la invasión o el sobrecrecimiento de células malignas. En relación a los aspectos biológicos, se ha visto que el cáncer de mama asociado al embarazo se asocia con una mayor probabilidad de tener tumores con receptores hormonales positivos, tumores de mayor tamaño, pacientes que tienen positividad a nivel de los ganglios axilares y pacientes que tengan altos grados histológicos. Se ha visto que en relación a la supervivencia global no ha habido una diferencia significativa con relación a las pacientes que tienen cánceres fuera del embarazo. Sin embargo, hay otras series con resultados contradictorios, y ahorita más adelante voy a mostrar un estudio con relación a eso. Receptores hormonales y el estado ganglionar negativo o positivo son factores pronósticos independientes con relación al pronóstico, no directamente relacionados o asociados al embarazo. Son factores pronósticos independientes. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos cuando encontramos una paciente con cáncer de mama y en estado de embarazo es si la exposición al cáncer materno y a su tratamiento durante el embarazo se asocian a un aumento en la ocurrencia de muerte intrauterina o mortalidad infantil. Entonces, tenemos este estudio publicado en Oncology, que es un estudio sueco, es un registro nacional. En este estudio se excluyeron embarazadas con embarazos múltiples, ya que estos son asociados a múltiples procedimientos e intervenciones y tratamientos, y están asociados a una mayor morbilidad perinatal. Entonces, por esta razón fueron excluidas. En este estudio se concluyó que el cáncer materno durante el embarazo se asoció con un aumento en el riesgo de muerte intrauterina, asociada a fetos pequeños para la edad gestacional y partos pretérmino con pequeños para la edad gestacional, lo cual sugiere que el cáncer y su tratamiento durante el embarazo pueden afectar el crecimiento fetal. Sin embargo, este estudio pues tiene un nivel de evidencia bajo, porque viene a partir de un estudio descriptivo obtenido en bases de registros poblacionales. El grado de recomendación pues es bajo porque no corresponde a nuestra población, ni a nuestro nivel económico. Tenemos
otro estudio donde vemos las características patológicas y clínicas del cáncer asociado al embarazo. Este es un estudio coreano donde se compararon, donde se tuvieron 127.000 pacientes, de ellas 344 tenían cáncer asociado al embarazo y el grupo control fueron 40.000 pacientes. En relación a la supervivencia, las tasas de supervivencia global, se encontró que las pacientes que tenían cáncer no asociado al embarazo tenían una mejor supervivencia global que las pacientes que tenían cáncer asociado al embarazo, con una diferencia estadísticamente significativa. 85% para las pacientes que no tenían cáncer asociado al embarazo y 76% para las que sí lo tenían. Según los datos de este registro poblacional coreano, pues el cáncer de mama asociado al embarazo presenta una menor supervivencia global que el cáncer en población no obstétrica. En este estudio identificaron algunas características de alto riesgo, como la menarquia, la edad de primer parto tardía por encima de los 30 años y el índice de masa corporal mayor de 23. Y se encontró como factores de mal pronóstico el grado histológico, el grado nuclear y la negatividad para receptores hormonales. Les voy a mostrar otro estudio donde se preguntaban si la asociación del cáncer con el embarazo colabora, contribuye con la recurrencia, la recurrencia de la enfermedad. Este es un estudio de casos y controles. En él se encontró que efectivamente aumenta el riesgo de recurrencia, pero no altera la supervivencia, como habíamos visto en el otro estudio. Aquí vemos la supervivencia global en pacientes con cáncer asociado al embarazo versus pacientes con cáncer no asociado al embarazo, fue la misma. Sin embargo, si vemos estas gráficas en relación a la supervivencia libre de recurrencia local, sí fue mayor en pacientes que tenían cáncer asociado al embarazo. Sin embargo, los otros desenlaces fueron como la supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de metástasis a distancia y la supervivencia global no hubo diferencias significativamente estadísticas. Ellos pensaron que de pronto tenía que ver la parte del tamaño tumoral con relación a esto, pero no se vio que el tamaño tumoral tuviera que ver con este desenlace. La recurrencia local tiene que ver más con factores intrínsecos del tumor, de la biología tumoral, directamente más que del tamaño tumoral. Entonces, ellos concluyen que el cáncer de mama asociado al embarazo presentó igual supervivencia global que en el grupo control. Sin embargo, la supervivencia libre de recurrencia sí fue inferior en los pacientes embarazadas que en las no embarazadas. Entonces, como vemos, hay resultados contradictorios con relación al desenlace del embarazo y el cáncer asociado a él. No solamente estos dos estudios, como podemos ver en esta tabla, pues hay otros estudios que muestran que la supervivencia es similar, o la supervivencia es peor de acuerdo al objetivo. Sin embargo, cuando se mide exactamente el desenlace de supervivencia global, podemos ver que los estudios que dicen que la supervivencia es peor o similar son resultados conflictivos. Ya después de estas características generales de la enfermedad, hablemos ya con relación a la estadificación y al tratamiento. Las imágenes que se utilizan para estadificación en pacientes con cáncer de mama que uno encuentra temprano, se hace de primera línea, se utiliza el ultrasonido mamario. Se ha visto en todos los casos reportados que el ultrasonido mamario tiene una sensibilidad del 100% para la detección del cáncer en el embarazo.
La mamografía puede utilizarse, es útil realizarla, tiene una sensibilidad entre el 78 y el 100%, siempre y cuando se utilice la protección abdominal debida. Se puede realizar una vez se tenga un diagnóstico confirmado histológico y en algunos casos muy seleccionados cuando hay alta sospecha de ser un tumor maligno, como un BRAF5. ¿Sí? Es útil para evaluar la extensión del compromiso tumoral en la mama cuando se asocia a microcalcificaciones para identificarlas y ver su extensión y para descartar que haya algún compromiso en la mama contralateral. La exposición del feto a la radiación ionizante en una mamografía es solo de 0.03 miligrays. Tenemos que tener en cuenta que para que la dosis sea teratogénica se requieran alrededor de 50.000 centigrays, 50.000 miligrays. Y la protección reduce un 50% adicional la dosis absorbida por el feto. Y está haciéndose a nivel mamario y no directamente sobre la cavidad o sobre la parte pélvica. Entonces es un estudio que podemos realizar con seguridad cuando lo necesitamos. Es importante resaltar en cuanto a esto que si la dosis de una mamografía es de 0.03 miligrays, podemos utilizarla sin temores, inclusive en edades tempranas, como entre las 8 y las 15 semanas. Se necesitan dosis de 200 miligrays para poder tener una consecuencia como el retardo mental, entre la semana 8 a la 15, o entre la semana 16 y 25, con dosis de 200 miligrays, tienen 2% de retardo mental en el feto. Y en relación a la exposición in útero, también se han visto registros que se necesitan dosis de 10 miligrays para poder tener alguna consecuencia a nivel de los tumores de presencia o incidencia de tumores pediátricos. Se ha visto un 0.03% de incidencia de tumores sólidos en la edad pediátrica cuando se exponen a dosis de 10 miligrays, que son muy inferiores a la dosis recibida con una mamografía hecha con protección abdominal. En relación a la resonancia magnética contrastada, está contraindicada. Se sabe que el gadolinio pasa la barrera placentaria y tiene efecto teratogénico. Durante la lactancia, si se va a realizar, hay que hacerlo con precaución porque existe una excreción mínima del gadolinio a través de la leche materna que no es carente de riesgo y puede tener una toxicidad directa o reacciones alérgicas a nivel del recién nacido. Por otro lado, en la lactancia, la interpretación de la resonancia magnética pues es muy difícil porque hay un aumento del rearse parenquimatoso de fondo y hay un aumento fisiológico de la vascularidad a nivel de la glándula mamaria, lo cual afecta en gran medida su interpretación. Solamente debe hacerse entonces en casos donde consideramos que es totalmente necesario realizarla para hacer un cambio en la orientación del tratamiento quirúrgico que vayamos a hacer la paciente o en un carcinoma de mama oculto. ¿Sí? Evitar, cuando se va a hacer durante la lactancia, hay que evitar lactar durante 12 a 24 horas después de realizado el estudio para que se depure el radiofármaco y pueda la paciente reiniciar su lactancia. Entonces, en estadios tempranos, en resumen, uno hace una ecografía mamaria, es el estudio de entrada, puede hacerse la mamografía con protección abdominal. Para el estudio de la parte hepática se hace una ecografía hepatobiliar. En relación a la radiografía de tórax no se recomienda hacerlo de rutina en estadios muy tempranos. Sin embargo, teniendo en cuenta la información que tenemos con relación a las dosis teratogénicas o perjudiciales para el feto, sabemos que una radiografía de tórax con protección tiene una dosis de 0.1 miligrays o 0.05 miligrays. Entonces,
se puede hacer también con seguridad durante el embarazo. Y en relación a la metástasis óseas, no se recomienda estudiarla en estadios tempranos, solamente se hace para estadios avanzados, del 2B en adelante, y se puede hacer con resonancia magnética sin contraste de la columna torácica y lumbar. En relación a la cirugía, depende de la edad gestacional. Hay que tenerla en cuenta porque, como todos sabemos, es una cirugía que se hace con anestesia general y tiene un tiempo quirúrgico determinado dependiendo si es conservadora o no. Entonces la edad gestacional es importante para tenerla en cuenta para la orientación del qué procedimiento vamos a hacer. En pacientes con estados localmente avanzados, pues sabemos que la indicación es de quimioterapia neoadyuvante, pero estas quimioterapias no se pueden hacer en el primer trimestre. En relación al tratamiento quirúrgico, se puede hacer con mastectomía radical modificada. Es la cirugía que más se ha utilizado para el manejo del cáncer de mama y embarazo, sobre todo cuando se diagnostica en el primer trimestre o finalizando el primer trimestre, porque los tiempos no nos dan para la ventana terapéutica de la radioterapia adyuvante. Recordemos que la cirugía conservadora versus mastectomía tienen los mismos resultados oncológicos siempre y cuando se pueda suministrar la radioterapia adyuvante que requieren estas pacientes. Entonces, si es un embarazo que estamos en el primer trimestre y hacemos una cirugía conservadora, cuando termine el embarazo habremos superado el periodo de ventana y esta paciente no se beneficia de la radioterapia y por lo tanto tiene un alto riesgo de recurrencia. Entonces debemos tener en cuenta esto para saber si la paciente tiene la opción de una cirugía conservadora. En relación a la axila, las axilas clínicamente negativas sabemos que tienen como elección de estadificación la biopsia selectiva de ganglio centinela. Ya en los últimos estudios se ha visto que se puede hacer la linfogamografía con tecnesio 99 sin ningún impacto directo en las consecuencias a nivel fetal, ya que las radiaciones se han visto que son de 1.67 miligrays. Sin embargo, a pesar de que se puede utilizar en edades tempranas del embarazo, el NCCN recomienda que por debajo de la semana 30, en su última guía, no ofrecerlo, pero eso lo hace como una recomendación. Sin embargo, una actualización reciente del año pasado sí habla que se puede hacer sin ningún problema con tecnesio 99. Los colorantes azules, azul de materieno, azul de isosofano, azul patente, están contraindicados durante el embarazo. Entonces, como les hablaba ahorita, hay que tener en cuenta en cuanto a cirugía, unas consideraciones de tipo anestésico en el primer trimestre. Estos pacientes tienen tendencia a hacer hipotensión, tienen problemas con la ventilación mecánica por los cambios estacionales, tendencia a hacer hipoxia y depresión cardiovascular, y también tenemos que tener en cuenta que algunos agentes anestésicos pueden pasar la barrera placentaria e inducir en algunos casos problemas teratogénicos. Entonces se recomiendan esquemas de anestesia de inducción rápida, poner la paciente en decúbito lateral izquierdo y tener un equipo obstétrico disponible, porque la cirugía usualmente la hacemos en el segundo trimestre y hay riesgo de de desencadenar un trabajo de parto pretérmino o una amenaza de parto pretérmino, y debemos estar preparados. Si la paciente tiene más de 28 semanas, se debe hacer una monitoría fetal intraoperatoria. En relación a la terapia sistémica de la quimioterapia, en la embriogénesis existe el mayor riesgo de malformaciones y aborto. Por lo tanto, la terapia sistémica está completamente contraindicada en el primer trimestre. Entonces, cuando se indica empezar una quimioterapia citotóxica, se debe esperar al segundo trimestre o
hacerla en el primer trimestre temprano. Se ha visto que la inducción de malformaciones a nivel fetal como consecuencia de la terapia sistémica citotóxica es alrededor del 1.3%, que es inferior al de un embarazo sin exposición. Entonces hay que considerar las características clínico-patológicas de la enfermedad, la edad gestacional al momento del diagnóstico y la fecha probable de parto para la administración de la quimioterapia, ya que debemos finalizarla antes de las 35 semanas, porque tenemos que evitar el nadile hematológico de la misma y evitar complicaciones a nivel del parto de tipo hemorrágico o de tipo infeccioso. La quimioterapia o el esquema más utilizado durante el embarazo ha sido el 5-fluoruracilo, doxorubicina, ciclofosfamida, pero últimamente se ha visto por datos observacionales que el paclitaxel siempre es seguro. Es seguro suministrarlo. Es con menor experiencia que el esquema FAC, pero se puede hacer también el esquema tradicional o el que más se utiliza, que es el esquema AC/4, doxorubicina, ciclofosfamida y paclitaxel semanal. En relación al cuidado del soporte, el factor estimulador de crecimiento de colonias está como una categoría C de la FDA. Su suministro es balance riesgo-beneficio. El uso de ondansetron es categoría B, la prometazina categoría C. El ondansetron lo hemos utilizado nosotros para la hiperemesis gravídica refractaria, eso no hemos tenido problemas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en determinado momento puede producir arritmias cardíacas que pueden ser potencialmente fatales, como la torsión de puntos. Sin embargo, pues es categoría B. Los inhibidores de la neurocritina, como el piritán, es categoría B, y los corticoides son categoría C. No se pueden suministrar corticoides en el primer trimestre porque se ha visto su asociación con deformidades tipo paladar hendido, hipoadrenalismo o palatosquisis, keilosquisis. ¿Cómo se debe hacer el monitoreo del embarazo durante la quimioterapia? Debemos apoyarnos de un equipo que incluya medicina materno-fetal, además de ser el control prenatal rutinario. Debemos tener en cuenta que estas pacientes deben hacérseles un seguimiento del crecimiento fetal antes de cada ciclo de quimioterapia, es decir, necesita una ecografía estética cada 3 semanas, además de las ecografías de semana 11, 14 y 20, 24. Amniocentesis solamente por indicación obstétrica. Si se encuentra RCI, oligohidramnios o estados de anemia, se vería indicado la realización de Doppler obstétrico. En relación a la terapia biológica, el trastuzumab, que es el medicamento que se utiliza para los pacientes con ER2 positivo, es una categoría D de la FDA, no se debe dar durante el embarazo, es induce oligohidramnios por falla renal del feto. El pertuzumab, no hay estudios en gestantes, pero por tratarse de una terapia biológica similar, un medicamento similar al trastuzumab, no se debe utilizar tampoco. Si hay exposición accidental al trastuzumab o al pertuzumab durante el embarazo, hay que suspenderlo inmediatamente y hacer un seguimiento ecográfico del líquido amniótico para ver si la paciente es un oligohidramnios o un anhidramnios. Se ha visto casos de exposición accidental a la terapia biológica en donde hay un oligohidramnios inicial, pero después se recupera, siempre y cuando no hayan sido múltiples dosis y haya podido ser suspendido a tiempo. En la lactancia no se recomienda dar terapia biológica, y los inhibidores como la lapatinib tampoco se pueden utilizar. En relación a la terapia endocrina, el tamoxifen es categoría durante el embarazo, hay que evitar darlo y hasta
Y si una paciente está tomando terapia endocrina y desea embarazarse, debe suspenderse la terapia endocrina 2 meses antes del embarazo. Las pacientes pueden hacer trastornos hemorrágicos, abortos o síndrome de Goddard, que es la displasia óculo-auriculovertebral. En la lactancia hay un retraso en la producción de leche. No se recomienda dar terapia endocrina durante la lactancia y debe suspenderse o suprimirse. En relación a la radioterapia, es una contraindicación absoluta realizarla durante el embarazo. Se ha visto una alta letalidad y teratogenicidad o desarrollo de retardo mental cuando hay exposición durante la semana 8 a 15. Este retardo mental puede aumentar 40% por cada centígrado de exposición, y lo otro es el carcinoma inducido por radioterapia en la población pediátrica cuando ha sido expuesta a radiación ionizante in útero. Pueden desarrollar leucemias hasta en un 6% de los casos cuando son expuestos a dosis superiores a 10 miligrados. Durante la lactancia no se recomienda la realización de la radioterapia porque la lactancia sensibiliza la piel y aumenta la posibilidad de toxicidad cutánea. Entonces, en conclusión, el estudio de la imagen de elección es el ultrasonido. El diagnóstico por mamografía solamente cuando tenemos ya histología confirmada de carcinoma se puede realizar con protección abdominal. La cirugía debe hacerse en segundo trimestre. Se puede hacer conservadora o mastectomía. En relación a la estadificación de la axila cuando es clínicamente negativa, se puede hacer únicamente con tecnesio 99. Cuando son estadios avanzados se puede empezar tratamiento con neoadyuvancia con base en antraciclinas durante el segundo trimestre y durante el primer trimestre temprano, teniendo en cuenta que debe suspenderse 3 semanas o 4 semanas antes de la fecha probable de parto para evitar el nadir hematológico y evitar complicaciones de tipo hemorrágico o infeccioso en el puerperio temprano. Las dosis de los quimioterápicos se hacen igual a la de la paciente no embarazada. La resonancia magnética contrastada no se debe realizar. El gadolinio es teratogénico y no se recomienda. El tratamiento endocrino se contraindica durante el embarazo. La terapia anti-HER2 también se contraindica durante el embarazo, al igual que la radioterapia. Entonces, para finalizar, un resumen, este gráfico que es de una actualización del año pasado, me parece muy interesante porque nos resume lo que hemos visto. En el primer trimestre, hacer cirugía mamaria es segura, ¿sí? Generalmente cuando se interviene en primer trimestre se debe hacer una mastectomía porque esta paciente no se le podría empezar la radioterapia antes de que finalice el periodo de ventana. Se puede hacer ganglio centinela, inclusive utilizando tecnesio 99, sobre todo si ya la paciente ha superado las 8 semanas. Quimioterapia no es segura y no se debe administrar en el primer trimestre. Se debe ofrecer o informar a la paciente que tiene la opción de interrupción voluntaria para que lo discuta con el grupo de perinatología, obviamente habiéndola asesorado sobre todo en relación a su riesgo, porque el riesgo cambia de acuerdo a su estado clínico, de acuerdo al subtipo molecular que tenga y también de acuerdo a sus expectativas obstétricas. En el segundo trimestre, la cirugía se puede realizar, se puede hacer biopsia de ganglio centinela con tecnesio. La quimioterapia puede administrarse de manera segura a partir de la semana 14.
Se pueden utilizar esquemas de antraciclinas y taxanos a las dosis recomendadas de la paciente no embarazada. La quimioterapia se calcula de acuerdo al índice de masa corporal, de acuerdo al peso corporal de la paciente. No debe ser administrada después de la semana 35 y el parto pretérmino debe evitarse. No se recomienda una inducción antes de la semana 37 como parte del tratamiento. El objetivo del tratamiento de la paciente con cáncer de mama durante el embarazo es alcanzar el término de la gestación. Después del parto, entonces se puede dar la terapia endocrina o la terapia biológica de acuerdo a cada caso. Los agentes PDL1 y CDK4/6 también se pueden utilizar después del parto. Hay que suprimir la lactancia materna para poder suministrarlos. El tratamiento oncológico puede reiniciarse inmediatamente cuando los pacientes tienen parto vaginal. En caso de área se debe esperar una semana para reiniciar el tratamiento oncológico y la lactancia debe ser suprimida para poder hacer estos tratamientos. ¿Sí? Yo estaba hablando. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo, Sí, doctor Tovar, muchísimas gracias por su excelente presentación y damos paso a las preguntas que están allí. Empezamos a las preguntas que le realizaron al doctor Sánchez. Entonces, la primera pregunta es de Carlos Rodríguez. Él pregunta, buenas tardes, doctor, tengo una duda. ¿Existe una app que se pueda descargar para el manejo de anormalidades citológicas? Buenas tardes. Sí, realmente la app existe y hay una que es gratis y otra que es pagando. Se entra a la página de la ASCP, uno entra a ASCP y ahí la puede descargar sin ningún problema. Es una app muy fácil de interpretar y le ayuda mucho en la consulta externa. Perfecto, doctor, muchas gracias. La misma persona pregunta, doctor Sánchez, ¿cómo es el enfoque de la paciente con cáncer de cuello y embarazo? Esta es una pregunta bastante amplia que esta pregunta tendría que es muy amplia, pero unos conceptos muy generales, doctor Sánchez, por favor. Bueno, la incidencia de es cáncer bastante amplia la pregunta. Sí. De cáncer de cuello uterino y embarazo, más o menos es de 0.45 por cada 1000 embarazos. Es un poquito más alta que el cáncer de mama, pero lo que yo he visto en el Tolima, por ejemplo, es más cáncer de mama y embarazo que cáncer de cuello. Pero el enfoque sencillamente es lo siguiente. Paciente menor de 24 semanas de embarazo. La paciente se le diagnostica el cáncer de embarazo, pero se le diagnostica el embarazo y se le diagnostica el cáncer. Se confirma la histología de cáncer y con los estudios de extensión se estadifica la patología. Si la patología está por debajo de la semana 24, se toma la conducta independientemente del embarazo. ¿Qué significa esto? Que si la paciente requiere cirugía porque es un estadio 1B1 o 1B2, va para histerectomía radical más linfanectomía pélvica. O si es un estadio 2B o un 3B, va para quimio y radioterapia concomitante, independientemente del embarazo. Ojo, pero todo esto depende de una cosa. ¿Depende de qué? Depende de el consentimiento informado de la paciente. La paciente es la que nos define el manejo en sí. Por encima de la semana 24, ¿qué hacemos? Seguimos el embarazo común y corriente, normal, y ya en la semana 32 a 36 se hace la respectiva maduración pulmonar y se define el desembarazo de la paciente. En esta paciente, a diferencia de la paciente que tiene un NIC3 o un carcinoma in situ, que la paciente que tiene NIC3 o carcinoma in situ tiene su parto vaginal, esta paciente no. Esta paciente va para cesárea. Y si está estadificada como un estado 1B1 o 1B2, se le hace cesárea más histerectomía radical en el mismo acto quirúrgico, más la respectiva linfanectomía o centinela. Si la paciente tiene un carcinoma de cuello uterino no quirúrgico, se le hace la cesárea
se conserva el útero y 15 días después, a 20 días, se empieza el tratamiento con quimio y radioterapia. Entonces, en conclusión, el cáncer de cuello uterino y embarazo se define en conjunto con la paciente y se toma como límite 24 semanas por debajo y por encima. ¿Listo? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pregunta Emilia Vargas. Buenos días para el doctor Jessy Sánchez. ¿Qué estudio soporta la guía de la ASCP? Vamos a hablar ahí. Bueno, hay varios estudios, ¿no? Pero el estudio básico de esta guía es el estudio Kaiser. El estudio Kaiser fue desarrollado en Estados Unidos y fue publicado en la revista JAMA en agosto del 2018. Este estudio enroló 19.009 pacientes y fueron distribuidos en 3 brazos, donde fueron la citología líquida, el BPH y citología normal. Y con base en este estudio fue que la ASCP, es el estudio básico, ¿no? Pero hay más estudios, obviamente, con respecto a eso. Pero este estudio fue el básico, el estudio Kaiser. Sí, señor. La misma persona pregunta, doctor, ¿se continúa el uso de vía Billy en el Tolima? La prueba vía, recordemos para los que no tienen la prueba vía, la prueba vía se hace con ácido acético. ¿En qué consiste? Sí. A nivel de las áreas rurales distantes, se capacitan enfermeras o médicos generales en vía y Billy. Son 2 técnicas diferentes, pero similares. La vía es con ácido acético y el Billy es con Lugol. Se le explica a la paciente, se le coloca el espéculo y se le aplica el ácido acético. Ese es el vía. Se les explica y se les educa y se les entrena a esas enfermeras y a esos médicos de que cuando vean la lesión acetoblanca, hacen tratamiento con quimioterapia. Ese es otro uso que se hace en Colombia de la crio, en sitios rurales que son de difícil accesibilidad. Y el Billy es con Lugol. En el Tolima realmente no lo hacemos. Lo vamos a entrenar, lo vamos a hacer ahorita con el estudio que vamos a hacer en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología y con el Instituto Oncológico Javeriano y con la nueva EPS, el Hospital Centro de Planadas y conmigo allá en el Tolima, en conjunto con los ginecólogos que trabajan con la nueva EPS y en Planadas y Chaparral, para implementar ese estudio. Y va a haber un brazo que va a hacer vía Billy, pero normalmente en el Tolima no se usa vía Billy. ¿Por qué? Porque casi siempre todos los municipios tienen accesibilidad a un servicio de nivel 2. Se usa en Bichada, en Baupés, en Amazonas. Perfecto, doctor. Y esta misma persona, Emilia Vargas, finaliza su pregunta diciendo, comparado la guía de la ASCP del 2012 con la del 2019, ¿cuáles fueron sus principales cambios? Bueno, los principales cambios fueron que la guía del 2019 con respecto a la del 2012 se basa en el riesgo de tener un carcinoma o una lesión de alto grado. Entonces, ya con base en eso, en el riesgo que se tiene la conducta. 1, 2, aquí ya se involucró un límite de seguimiento. En la guía 2012 no estaba el límite. Se hace así, se hace un control cada 6 meses por 2 años y después citología cada 2 años, cada año. Pero no estaba el límite. Aquí ya pusieron el límite a 25 años. Es decir, que la paciente que tiene un NIC2, un NIC3, que se le hace un carcinoma in situ, que se le hace un cono, el seguimiento es cada año y después ya después de 3 pruebas negativas pasa a cada 3 años por 25 años. Ya está el límite. El otro cambio importante que tuvo esta guía, ¿cuál fue? Que ya la lesión de alto grado en el 2012 la esbozaba como una opción, pero aquí ya se determina como una acción de primera, que es que toda paciente que tenga citología que informe LIE de alto grado, excepto menores de 25 años, excepto embarazadas, pasan de entrada a un cono guiado por colposcopia. Entonces, es una recomendación que hacemos a los ginecólogos. Paciente que tenga citología que informe LIE de alto grado, es hacerle un cono de entrada guiado por colposcopia, excepto embarazadas y menores de 25 años. Y la otra forma que incluye aquí la guía es el cono para la paciente que tiene adenocarcinoma in situ o una AGC a favor de neoplasia, que por la colposcopia no se identifican lesiones infiltrantes.
Uno hace la colposcopia y no ve infiltración, no ve nada. Entonces, dice, hay una normalidad. Entonces, hace el cono de entrada. Ojo, siempre es el cono idealmente guiado por colposcopia. Por colposcopia. Entonces, esos fueron los principales cambios que hubo aquí en esta guía. Muchas gracias, doctor. La última pregunta que le hacen, doctor Sánchez, la hace Lilia Yancés. Pregunta para el doctor Yesid. Su experiencia con cáncer de mama y cuello uterino en el departamento. Bueno, realmente pues, es una pregunta un poquito extensa. Trataré de ser sintético. En el departamento del Tolima, desde el año 2012, yo he encontrado 8 pacientes con cáncer de mama. 8 pacientes de cáncer de mama y embarazo. La más joven de ella fue una chica de 21 años de edad, venía de la metrópoli del sur, Planadas, de una vereda muy distante, 21 años de edad, y esta chica tuvo un carcinoma que en esa época no se pudo hacer el estudio de inmunohistoquímica, y fue un tumor muy agresivo, fue un cáncer inflamatorio, y realmente hemos tenido muchos pacientes, varios pacientes con ese cáncer así, y casi siempre se enfocan inicialmente es como mastitis, y esta paciente tenía todo el cuadro de mastitis, tanto que duró en Planadas hospitalizada como mastitis, volvió y se redimió otra vez como mastitis y fue remitida como mastitis. Cuando nos llegó al Federico, le dijimos, venga, ya recibió tratamiento y no ha mejorado, hay que hacer la biopsia. Le hicimos la biopsia y se confirmó el carcinoma. Se enfocó la paciente. Siempre nos hemos apegado a la guía, o la guía no, lo que se ha estipulado a nivel de la parte de literatura, que muy bien lo expresó el doctor Wilson. Yo tengo un capítulo en el libro del doctor Rodrigo Cifuentes que es cáncer ginecológico y embarazo. Y ahí está el punto ese. Estas pacientes, ¿cómo las enfocamos? Como es el doctor Wilson, en la paciente de mama. En las pacientes en el segundo trimestre hacemos quimioterapia. Pero hemos tenido inconvenientes. ¿Por qué? Por la demora en el servicio de esas pacientes. Por el estudio. A esas pacientes, por ejemplo, le hemos pedido algunas resonancia magnética sin contraste. Iván, no, es que aquí no se le hace porque está contraindicado. No, no está contraindicado. La resonancia no está contraindicada. Está contraindicado es el contraste. Pero hemos tenido 8 pacientes. Y en cáncer de cuello hemos tenido más o menos unas 6, más o menos, digo más o menos porque no recuerdo bien. De mama tengo exactamente bien la estadística, pero en cuello tengo 6 pacientes nomás. Y hemos encontrado pacientes en estadios iniciales a los cuales les hemos hecho cesárea más histerectomía y también estadios avanzados que tenemos cesárea más quimio, radioterapia posteriormente. Entonces, realmente hay que trabajar mucho en la planificación familiar de la paciente oncológica muchas veces, porque nos llega, la última paciente fue este año, paciente de 42 años de edad, planificada con vasectomía, se le diagnosticó el cáncer de mama y se embarazó. La echó el esposo, sin casa, sin vivienda, embarazada y con cáncer de mama. La pobre mujer fregada, y para una manera un triple negativo. Realmente la enfocamos, se le hizo la quimio en el segundo trimestre, ya se le hizo la cesárea, se hizo el ligar de trompas también una vez y ya sigue con su quimio. Ahí estamos con ella. Entonces, hemos tenido una experiencia muy importante en el Tolima con respecto a estos pacientes. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su intervención. Pregunta Pablo Córdoba para el doctor Wilson Tovar. La relación del uso de anticonceptivos orales, inyectados y hormonales con cáncer de mama. ¿Qué hay de nuevo? Ya, bueno, esta pregunta está por fuera del tema, ¿no? Pero en realidad lo que se sabe del uso de anticoncepción hormonal y cáncer de mama es que el riesgo es muy bajo, es mínimo, realmente no hay una asociación directa entre la planificación hormonal y que esto desencadene un cáncer de mama. Entonces, no. De acuerdo. No hay ninguna asociación entre el uso de anticonceptivos orales inyectados con cáncer de mama. El riesgo relativo es muy bajo, de 1.1 a 1.5. Entonces, digamos que no se le debe decir a una mujer que no planifique con métodos hormonales, teniendo en cuenta de que esto le podría desencadenar un cáncer de mama más adelante. Entonces, no hay ninguna relación. Como contundente interpelación, doctor. Con respecto a eso es cierto. Sí, señor. Tengo una paciente reciente de 52 años de edad que llevaba planificando 15 años con mesejina. Y pues, con 50 años, ¿para qué se aplica mesejina? Y presentó un cáncer de mama multifocal,
un luminal A. Obviamente, pero Sí. tenga 5 pepas en el seno. Y Claro. lo que usted decía, la incidencia es muy bajita, pero es el único caso que yo conozco con respecto a eso. Listo. Sí, digamos que el tema de los usos de los anticonceptivos orales o métodos inyectables, digamos que el riesgo está más incrementado en el tiempo de duración en que estas Sí. pacientes planifican como La tal con exposición. estos métodos hormonales. Pacientes, Sí. exactamente, el tiempo de exposición, doctor Sánchez, más de 15 años, más de 20 años. Sí. Entonces ya cuando uno considera, hace una anamnesis, un interrogatorio, uno pregunta sobre este tiempo de exposición, uno ya puede ir virando a métodos no hormonales, la inserción de un dispositivo intrauterino, que de cobre, a migrar a otros métodos. Pero ese es como el mensaje respecto a esa pregunta de Pablo Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sánchez, por su participación, al doctor Tovar, por sus excelentes presentaciones, y damos finalizado el bloque de oncología. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias por la invitación. Muy amables. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde para todos. Buenas tardes, Germán. ¿Ya el doctor Mauricio Rojas está conectado? Sí, doctor. Él ya se encuentra conectado, ya tiene los permisos para presentar. Listo. Muchas gracias a todos por la asistencia, la permanencia en la conexión. A continuación vamos a tener la charla, doctor Mauricio Rojas Ramírez, él es ginecólogo de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, diplomado en sexología de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud Bogotá, máster en anticoncepción de la Universidad de Alcalá de Henares de España. Muchas gracias, doctor, por estar acá acompañándonos y compartir su conocimiento. El tema de sexualidad de la mujer perimenopáusica. Gracias. Muy buenas tardes. Quisiera saber si ya tienen la vista mi presentación. Sí, señor. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación del Tolima por esta gentil invitación. Se me ha asignado el tema de sexualidad en la mujer perimenopáusica para hablar durante los próximos 30 minutos. Soy consciente de que hemos estado pasados un poquito del tiempo y que me imagino que ya todo el mundo tiene hambre. Entonces, sin más preámbulos, ya hicieron mi presentación. Quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés, no estoy recibiendo honorarios por esta presentación. Y lo que yo voy a decir no compromete a ninguna de las entidades que pertenezco o he pertenecido en el transcurso de mi vida profesional. Tenemos que empezar diciendo el censo, ¿se acuerdan? Hace unos 3 años que llegaban estas personas a la casa de uno, o algunos lo contestamos por internet, nos hicieron el censo nacional, donde decía cénsate, y nos presentaron las estadísticas del censo poblacional del año 2018 en Colombia del DANE. Para cuando revisé la página, decía que íbamos en 42 millones de personas, finalmente el censo llegó como a 46 millones, si no me equivoco, pero las proporciones entre hombres y mujeres no cambió. Existen en Colombia 51% de mujeres por 48-49% de hombres. La distribución por edad y sexo está representada en esta gráfica con los cambios vistos entre el censo de 1964 al 2018. Vemos cómo esta proporción se ha casi que mantenido, a pesar de que aquí la gráfica muestra unas variaciones amplias. Pues miren que solamente varía entre el 50 al 51, casi 52% para las mujeres y un tanto menos para los hombres. En 1964, la población mayor de 50 a 54 años era el 5.2%. Para 1973 el otro censo seguía siendo el 5.2%, mientras que para 1990
empezó a cambiar la pirámide poblacional y ya íbamos en el 6%, en el 93 en el 6.7%, para el año 2005 ya era casi el 9%, y para el 2018 la pirámide poblacional nos muestra que mayores de 50 a 54 años estamos en el 13.4%, y ahí está especificada la proporción de hombres y mujeres. Adicional a eso, el ENS, estudio que hace Profamilia cada 5 años, publicado en 2015, 2020, nos habla de que el 11% de las mujeres entre 30 a 49 años son menopáusicas, 11 a 49 años, 11% de 30 a 49 años, y hasta el 48% de las mujeres de más de 49 años son menopáusicas. En resumen, miren cómo se modifica la gráfica. Las mujeres que son menopáusicas desde el año 1964 hasta el año 2018, llegando a una proporción de más o menos el 22.5%. Y si cogemos esa proporción, en Colombia hay 49% de mujeres y 51% de hombres, pues vemos cuánta cantidad de mujeres hay en Colombia en este momento. Nuestra pirámide poblacional nos dice que nos estamos acercando a una pirámide de base angosta que se incrementa en los primeros años y se disminuye al final. Eso es una pirámide muy típica de países en vía de desarrollo. Entonces, cuando llegamos a la menopausia, pues es, por definición, es el cese de la menstruación por más de 12 meses como resultado de la falla en la función ovárica sin que haya otra causa evidente. En Colombia el promedio está entre 45 a 55 años, más o menos 49 años en Colombia, y en ese momento, cuando se llega a la celebración de los 50 años, todo el mundo le dicen feliz cumpleaños, llegaste a los 50 años, a los 50 años vale más las velas que el ponqué. Y si nosotros nos vamos un poquitico de historia, miren cómo cuando empieza a los 50 años y llega la menopausia, entonces traigo a colación estas frases de John Leach en 1777, en donde dice que los rasgos están estampados en la huella de la edad y sus órganos genitales están sellados con el sello de la esterilidad. O sea, ya a nadie le cabe en la cabeza en esa época que una mujer podría tener un concepto de fertilidad y de sexualidad. Es el dictado de la prudencia evitar todas aquellas circunstancias que puedan tender a despertar cualquier pensamiento erótico, o sea, no solamente la fertilidad, sino el erotismo, en la mente, y volver a animar un sentimiento que bien debería extinguirse. Todo calculado para causar arrepentimiento por encantos perdidos y goces que se acaban para siempre. Era lo más normal de este mundo considerar que la mujer menopáusica ya había muerto a la vida sexual y obviamente también había muerto a la vida reproductiva. Entonces, nuestra mujer menopáusica llega a consulta y nos dice, doctor, tengo calores, no duermo, sudo mucho, lloro por todo, no me dan ganas. Por favor, doctor, hágame todos los exámenes, pero si no se le vaya a ocurrir mandarme hormonas. Las principales quejas de las mujeres es la visualización negativa de la imagen corporal. La señora ve que la gravedad ha hecho su efecto. El dolor en la relación sexual es muy frecuente, propio de la ausencia de lubricación. La señora ya siente como que le falta algo, se siente minusválida, se siente con menor capacidad con relación a las demás personas, y adicional a eso, sexualmente tiene problemas con la excitación y el orgasmo. Miremos qué regula la sexualidad. Este modelo biopsicosocial, este gráfico es medio robado, medio extractado de una profesora española, Francisca Morelos, en donde se habla de los factores biológicos, psicológicos, socioculturales e interpersonales. Dejemos los biológicos para el final, los factores psicológicos, la depresión, la ansiedad, la autoimagen de lo que acabo de hablar, abuso de drogas, historia de trauma, lo que sucedió en la infancia, las normas culturales, religiosas, la moda. No es lo mismo la menopausia en Colombia que la menopausia en Europa. Vemos incluso la moda en Colombia contra la moda de las mujeres mayores en otros países del mundo. Y la relación de pareja, cuando ella lleva bastante tiempo con su pareja, cuando empieza a acostumbrarse más que a mantener el enamoramiento, el desempeño del compañero sexual fundamental, los factores estresantes, y he dejado por último los factores biológicos, los medicamentos, el estado hormonal, y aquí entra el concepto de menopausia, el estado físico de salud, tiene las enfermedades propias de la edad, y todo esto hace que se afecte
la regulación de la sexualidad. Está reportado que antes de la menopausia, más o menos 1 de cada 4 a 1 de cada 3 mujeres presentan algún tipo de disfunción sexual. Pero después de la menopausia, este porcentaje puede llegar incluso hasta más del 80%, 68 al 86% tienen algún grado de disfunción sexual. Las causas, pues básicamente el déficit estrogénico, que nos llevan a presentación de calores, sudoración nocturna, alteración del sueño, la sequedad vaginal, los factores psicológicos de lo que yo hablé, los factores socioculturales, también ya lo mencioné, y déficit de testosterona, como una gran hormona que se ve deficiente por pérdida de bienestar, pérdida de energía, que ayuda con la depresión. Otras causas de trastornos, pues son trastornos orgánicos por enfermedades y por medicamentos. La señora que ya llega a la etapa en donde empieza a presentar, por ejemplo, hipertensión y tiene que tomar medicamentos para la hipertensión. En las relaciones sexuales hay malas comunicaciones, ya viene acumulado los, 20, 30 años de matrimonio con el rencor de alguna situación, de algún evento que no fue tan a gusto de la pareja y que en este momento viene a salir a colación cuando empiezan las dificultades personales y en algunas ocasiones, y ni qué decir después de la pandemia, dificultades económicas. El cambio de humor, antecedentes de trauma y la autoestima, que muchas veces es el factor preponderante en estas pacientes. La atrofia de la mucosa vaginal, vemos como una mucosa vaginal joven, rosada, puede llegar con causa de los hijos, de la edad, de, todas las causas que todos conocemos como ginecólogos, a presentar un prolapso, y este prolapso no solamente incomoda la relación sexual, sino que en el concepto de autoimagen, pues va a afectar muchísimo a la paciente. Los cambios tisulares, la atrofia vaginal, propio de síndrome genitourinario de la menopausia, lo vamos a ver ahorita, el epitelio se adelgaza y el epitelio que queda es un epitelio cornificado que no produce lubricación. Enfermedades cardiovasculares frecuentes por la edad, alteraciones del tracto urinario, la incontinencia urinaria, los prolapsos, la depresión, que ya la mencioné, las enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión arterial y alteraciones anatómicas genitales, específicamente el prolapso. Diabetes, obesidad, la obesidad es fundamental para las alteraciones de la función sexual, y el hipotiroidismo. Adicional a eso, pacientes que tienen que tomar muchos medicamentos o desafortunadamente pacientes que han caído en el consumo de drogas y alcohol. La presencia de enfermedades que lleven a pacientes a cirugía, como por ejemplo una histerectomía, o las pacientes fumadoras, que no solamente las fumadoras, las pacientes que tengan EPOC, enfermedad pulmonar, la presencia de alguna patología tipo cáncer y muchas otras más causas. Los cambios orgánicos están allí mencionados: hiperlipidemia, hipertensión, osteoartritis. O sea, la sexualidad tiene que ver casi con todas las especialidades médicas. Nosotros no nos podemos imaginar una persona con una osteoartritis tratando de hacer unas posiciones sexuales que sean placenteras, o una fractura y tratando de tener relaciones sexuales con la presencia de un tutor enfermo. La paciente que se cae, propio de la edad, presenta una fractura, reemplazo de cadera, y le tiene que hacer el reemplazo, y después posteriormente no puede hacer una abducción de caderas lo suficientemente amplia para poder tener una actividad sexual placentera. Tiene que empezar a buscar alternativas y algunas posiciones que lo permitan. Hipotiroidismo, depresión, ansiedad, incontinencia urinaria, muy propio de esta edad. Ya lo mencioné, cirugía, enfermedades cardiovasculares, patologías renales, pero cualquier cantidad de patologías. Los tumores uterinos, la miomatosis, que le va a generar dolor, incomodidad en el momento de la penetración del acto sexual, del acto coital. Otras patologías, enfermedad cardiovascular, diabetes, esto es básicamente lo mismo. Y algunos medicamentos que interfieren con la función sexual, antipsicóticos, antiepilépticos, antihipertensivos, como los betabloqueadores especialmente, los diuréticos, el alcohol, drogas ilícitas, si bien allí está escrito la marihuana, que se supone que produce euforia y relaciones sexuales placenteras inicialmente, el uso prolongado de la marihuana va a producir disminución del placer sexual, de la excitación sexual, y ni qué decir de los medicamentos sintéticos como metanfetaminas, muy utilizados en el momento. Otros medicamentos, antidepresivos, antihistamínicos, la simetrina, que afortunadamente ya no se consigue, los esteroides y los anticonceptivos hormonales, que de una u otra manera, en algún grado,
unos más que otros producen algún tipo de disminución de la función sexual. Y tenemos que hablar aquí de las manifestaciones del síndrome genitourinario de la menopausia. Vemos cómo ahí están las manifestaciones de genitales externos, síntomas y síntomas, manifestaciones biológicas, pero miren a la derecha lo que está resaltado en rojo, las manifestaciones sexuales, síntomas y síntomas de las manifestaciones sexuales del síndrome genitourinario de la menopausia, la pérdida de la libido, la pérdida de la excitación, disminución de la lubricación, dolor en la relación sexual, dolor en la penetración, dolor pélvico y sangrado durante la actividad coital. No podemos hablar solamente que sea la sequedad vaginal lo que no nos permita ver el bosque. Este árbol no nos permite ver el bosque. Esto es importante tener en cuenta que tenemos que ver una visión completa de todo el paisaje. El síndrome genitourinario de la menopausia no solamente es sequedad vaginal, y por eso se acuñó el término de síndrome genitourinario de la menopausia, reemplazando el de atrofia vulvovaginal, que si bien es muy frecuente, es casi el 100% de las mujeres, pero pues es solamente uno de los componentes de todo el concepto holístico de la condición del síndrome genitourinario de la menopausia. Y peor aún, la menopausia quirúrgica. Una menopausia precoz antes de tiempo es anormal. Y nosotros no podemos llegar a retirar los ovarios en una cirugía, por ejemplo, por una miomatosis, si no es estrictamente indispensable. Toda menopausia precoz, podrían silenciar el micrófono. Gracias. Perdón, hay alguien con un micrófono abierto. Toda menopausia quirúrgica amerita estudios. Desafortunadamente, algunos cirujanos solucionan una patología benigna e instauran otros. Desde el año 2008, el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras da la recomendación de que no, por favor, no se retiren los ovarios en pacientes que van a ser llevadas a cirugía por patología benigna. Y fundamental, siempre el hombre le echa la culpa a la mujer, es que a usted ya no le dan ganas, es que a usted le duele, es que usted siempre me saca el cuerpo, pero hombre, el factor masculino, el señor barrigón, el señor fumador, que tiene disfunción eréctil, pues esto colabora en la afectación de la esfera sexual de la mujer en la perimenopausia. Entonces, se ha acuñado el término capolpausia, porque el hombre está en la andropausia, la mujer en la menopausia, y nos queda una unión entre andropáusicos y menopáusicos que se llama capolpausia. Las relaciones sexuales son dolorosas, el hombre también con su barriga especialmente tiene una imagen corporal negativa, la sexualidad se ve disminuida, la erección ya no es tan firme, no hay una buena erección, hay una disfunción eréctil, hay una eyaculación precoz, hay una pérdida del atractivo, ya la chocolatina no se marca, y por más de que tenga las canitas que hacen ver muy atractivos a los señores, pues obviamente el desempeño coital no es el mismo. Este término de capolpausia es importante porque en el momento que nosotros como ginecólogos vamos a hablar de la menopausia en la mujer, en nuestra consulta sería interesantísimo, muy importante que tuviéramos también a su pareja, que generalmente está pasando por la misma edad, con parejas que son más o menos de la misma edad, que fuera a la consulta para que entendiera los cambios de la menopausia y no solamente echarle la culpa a la señora de los cambios que se están sucediendo, de la disfunción sexual que está presentando como pareja, por el hecho que él también está pasando por una etapa, y que aprenda a entender los cambios propios de la menopausia en la mujer. Hay un artículo bien interesante que dice que de qué nos perdemos, qué no hablamos cuando no hablamos de sexo. Entonces, ¿cuántos de nosotros ginecólogos en la consulta hablamos de sexo con nuestros pacientes? La sexología debería ser un tema de interés obligatorio en todas las consultas de ginecología. Miren este estudio publicado en Maturitas del año 2018, en donde dice que solamente el 53% de los profesionales de la Sociedad Española de Menopausia abordan el tema de la sexualidad, de la sexología. Cuando llega la paciente a consulta y no se hace ningún interrogatorio dirigido, entonces solamente el 12% de las pacientes hablan de algún tipo de disfunción sexual. Pero cuando el médico espera 5 minutos de la consulta y en esos 5 minutos no toca el tema, y
a los 5 minutos ya es el ginecólogo el que pregunta por algún tipo de disfunción sexual. Se encuentra que hasta el 36% de las pacientes manifiestan algún tipo de disfunción sexual, tienen alguna queja sexual, solamente que tiene que ser un interrogatorio dirigido para uno pensar en que la paciente lo va a contestar. Solamente el 22% de las pacientes dicen que en algún momento de la vida, en las consultas anteriores de ginecología, le hicieron alguna pregunta relacionada a la sexualidad. Entonces, si bien nosotros tenemos que hablar de toda la patología que la paciente nos está consultando, la incontinencia, los calores, los bochornos, sudoración, etcétera, etcétera, tenemos que incluir en la anamnesis, en nuestra consulta de ginecología, todas las preguntas relacionadas con el interés sexual. Hay unos cuestionarios como el índice de la función sexual femenina que nos permiten a preguntarle a la paciente por deseo sexual, por desempeño sexual. Entonces todo lo que necesitamos es hacer un poquitico de entrenamiento y ahondar en el tema para que nuestros pacientes no salgan de consulta con muchísimas dudas que muchas veces son las mismas con las que entraron. La paciente que nos consulta por flujo y a los 8 días vuelve por flujo y otra vez vuelve por flujo, posiblemente lo que nos está tratando de decir es: doctor, pregúnteme algo de sexo porque yo no soy capaz de tocar el tema. No se nos olvide que las mujeres no son asexuadas, las mujeres en la menopausia siguen teniendo deseo sexual, siguen presentando actividad coital. Las mujeres a los 81 años, 5% de las mujeres tienen actividad sexual y a los 61 años el 59%. Esto está publicado en Maturitas hace ya bastante tiempo, más de 20 años. Y pues obviamente las cosas han cambiado, pero a favor. Más mujeres aceptan tener actividad sexual con el transcurso de los años. En las mujeres adultas españolas, la frecuencia por encima de los 75 años también se incrementa en actividades sexuales. Las prácticas sexuales no es solamente coito, también incluye abrazos, caricias, masturbación individual o mutua, obviamente el coito, y la masturbación individual se ve especialmente en las personas que tienen mayores conocimientos académicos, que tienen un nivel educativo mayor. Es más frecuente en los hombres, pero a medida que ha pasado el tiempo, desde 1960, en la era de la televisión, hasta hoy, en la era digital, la frecuencia de masturbación, tanto en hombres como en mujeres, no solamente ha aumentado, sino que ya se ha aceptado que se hacen prácticas masturbatorias. La disfunción sexual se da en la transición a la menopausia y obviamente está asociado con niveles de disminución de las hormonas. Y la disfunción sexual postmenopáusica es multicasual. No podemos hablar de una sola causa como esa causa de disfunción sexual, sino que tiene, como dije en el cuadro que expliqué, es multidimensional con conceptos biológicos, psicológicos e interpersonales. Hay un concepto de equilibrio sexual. ¿Qué es esto? El equilibrio sexual nos dice que si una parte de la pareja, o sea, si el hombre o la mujer tienen algún tipo de disfunción sexual, tarde que temprano la otra persona de la pareja va a presentar disfunción sexual. O sea, si la mujer tiene disfunción sexual, tiene deseo sexual hipoactivo, tarde que temprano el hombre termina por presentar disfunción eréctil. Y es apenas lógico. Yo para qué voy a tener una erección si yo voy a estar con mi señora le duele, no le dan ganas, pues mentalmente digo, ¿para qué voy a tener una erección? Tarde que temprano empiezo a tener el concepto de disfunción sexual por el hecho de que mi pareja tiene algún tipo de disfunción sexual. Woody Allen decía, guarda algo de locura para la menopausia. Esta foto, que fue primera página en el periódico El Tiempo y en muchos periódicos del mundo, fue tomada en Bogotá el 5 de junio a las 7:30 de la mañana en la Plaza de Bolívar. El fotógrafo de multitudes desnudas, Spencer Tunick, reunió 6.134 asistentes desnudos en la Plaza de Bolívar. La representación de ese día, esta señora, con sus años, y está perfectamente desnuda, con todo el público desnudo, y fue famosísima esta foto a nivel mundial. Fundamental en la pareja, la comunicación. Si el hombre le dice a la señora, mi amor, llevamos 2 meses sin sexo, y la señora le dice, ¿llevamos? Usted tiene que hablar con su pareja, tiene que hablar de sexo. No puede solamente limitarse a la gente, sino que usted tiene que compartirlo.
Opciones terapéuticas hay muchas. Lubricantes, estrógenos, tibolona, educación, progestágenos, láser, pero este no es el tema que nos ataca y nos atañe en el día de hoy, si no nos vamos a estar aquí toda la tarde hablando de cada una de las cosas. Aquí pues faltó, por ejemplo, la testosterona. Pero lo importante de esto es que en la menopausia, la terapia hormonal de suplencia, tenemos que tenerla muy en cuenta, porque la terapia hormonal de reemplazo hormonal, la terapia de reemplazo hormonal se ha visto cómo mejora los dominios del índice de la función sexual femenina. Ahí están explicados. En el deseo no lo va a modificar, pero sí en la lubricación, en el orgasmo, en el dolor y en la satisfacción general hay una franca mejoría con el uso de la terapia hormonal de reemplazo. Entonces, nosotros no solamente tenemos que prolongar una agonía, no tenemos que, por el hecho de ser médicos, esforzarnos porque la señora dure y dure y dure más tiempo, si nosotros tenemos que ofrecer es calidad de vida. ¿Estamos nosotros prolongando una agonía o estamos ofreciendo calidad de vida? Y eso obviamente incluye la esfera sexual. Tratemos de terminar para llevar a casa. La menopausia es un nuevo amanecer. Cuando entramos en la etapa de la menopausia, estamos hablando del síndrome del nido vacío. Los hijos ya se fueron, tenemos a nuestra pareja para compartir muchas actividades. Ya tenemos la etapa de la jubilación. Tenemos cierta estabilidad económica. Tenemos el empoderamiento de haber sacado a los hijos adelante, de haber hecho lo que nosotros vinimos al mundo a hacer. Y vemos cómo en el ocaso de nuestra vida vemos esta imagen de este señor ya mirando el atardecer de sus días. ¿Y a quién le cabe en la cabeza que esta persona no pueda tener deseo sexual? Pero si llega a tener deseo sexual, le dicen viejo verde. Y ni que hablar de las instituciones para ancianos, para adultos mayores. El anciano o la anciana que tiene deseo sexual y está institucionalizado, posiblemente la palabra más adecuada no sea, pero es un ancianato, y el señor o la señora se están masturbando y llegan los cuidadores, independientemente de que sean religiosos o no, y le dicen viejo cochino. ¿Por qué se está tocando? No, pues porque es que tiene deseo, tiene ganas de expresar su sexualidad, porque es que la sexualidad no muere con los años. Entonces tenemos que pensar que la menopausia, la función sexual y el reemplazo hormonal están muy ligados con la terapia hormonal de reemplazo, llámese tibolona, que se me parece un excelente producto en la utilización de la terapia hormonal de reemplazo en cuanto a función sexual, los estrógenos, los andrógenos, pero como dije, este no es el tema de esta conferencia. Entonces necesitamos un médico que piense en su paciente, que cuando le pregunte a la paciente le dedique el tiempo, también hable de sexualidad. Consulte con un buen médico, y si usted no sabe, entonces mándelo a un sexólogo, a un menopausiólogo, ginecólogos con entrenamiento en sexualidad, médicos generales que también los hay muy buenos con entrenamiento de sexualidad, y no siempre cuando la señora diga que ya no me dan ganas, dígale, señora, tranquila, es que usted ya está viejita, ya deje eso así, porque ese no es el deber ser de las cosas. Mario Benedetti, y extrapolado por la gran filósofa argentina Mafalda, decía, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Y resulta que ha salido un artículo que dice que después de que yo he hablado tanto de la terapia hormonal de reemplazo y la terapia hormonal de reemplazo, un estudio de 2.236 mujeres que utilizaron terapia de reemplazo hormonal dice que el 67.7, o sea, 2 de cada 3, del éxito de los tratamientos para la disfunción sexual femenina corresponden a efecto placebo, y está publicado en el Obstetrics and Gynecology de agosto del 2018. A esto que tenemos la puerta abierta para hacer mayores investigaciones en sexualidad y menopausia. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí todavía. Doctor Rojas, muchas gracias por su excelente presentación, por recordarnos que no solo lo biológico prima, sino la integralidad de una paciente es lo que debe primar en nuestro manejo, y que somos la primera entrada de la paciente en la cual pues debemos explorar esta opción y ver que la mujer es sexual casi que hasta que muera. Muchas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta, ya están cansados, en fin, muchas gracias por toda la paciencia que han tenido en esta mañana. Dejo abierto si alguno tiene una pregunta. Todo muy claro, ya cansados.
Eso me preocupa. Cuando no hay preguntas fue que o entendieron todo o no entendieron nada. No, al contrario, yo creo que muy claro. ¿Quién pregunta, por favor? ¿Sí? Y yo, pues claro. O sea, tú sabes que acá siempre hay un plato de comida. Juancho, buen día. No es una pregunta realmente, pero ya estamos terminando. Es felicitarlos a la Asociación Tolimense de Ginecología y Obstetricia por tan excelente simposio, por el esfuerzo que sé que hicieron de organizar todas estas jornadas académicas y nada más que felicitarlos porque fue un éxito. Muchas gracias porque absolutamente todas las charlas estuvieron muy buenas. Buena tarde. Muchas gracias a ustedes por el esfuerzo que hicieron y en especial a la Junta por la selección de los temas que sabíamos que iban a ser de gran agrado, impacto y actualidad para todos. En especial, yo creo que este último tema, sin desconocer la importancia, pero yo sí quería que se tocara este tema de la sexualidad en esta paciente y creo que cada día debemos aproximarnos más a las pacientes y abordar estos temas sin pena. Con mucho gusto. Actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Salud Sexual y estamos dispuestos, en este momento somos 43 profesionales y en diferentes disciplinas y con mucho gusto podemos ahondar en algún tema específico y de pronto hacer una jornada de sexología. Doctor, claro que sí. Gracias a usted por darnos este espacio y con toda seguridad que el nuevo año quisiéramos tener muchas oportunidades porque yo sé que este tema es muy largo y al respecto todavía existen muchos tabúes y limitaciones no solo por las pacientes sino por nosotros los profesionales. Bueno, creo que ya dado este momento del día, el tiempo que llevamos, hay cierto cansancio. Agradezco a todas las personas que han permanecido conectadas, su interés, las preguntas, los temas. Los conferencistas no podían ser mejores, maravillosos todos, la integralidad. Gracias por hacer posible este evento y esperamos en el nuevo año poder estar mucho mejor, hacer más simposios, como lo decía el doctor, abordar más el tema de la integralidad de nuestras pacientes. Con esto damos por finalizado este simposio. Muchas gracias por estar presentes, a la Federación Colombiana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FECOLSOL, a los laboratorios ABO, Gedeón y nuevamente por ser posible la actividad. Muchas gracias, excelente tarde y descanso para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.